Cuando la policía llega a la casa, el hombre está de rodillas. Inclinado sobre un negruzco charco de sangre, aún tiene el cuchillo en las manos. Una vida ha terminado, pero está a punto de empezar la peor de las pesadillas. Aquí comienza el caso de Ingrid Escamilla. Nosotros somos Pedro y Alba. Esto es un podcast de Pareja in Crime. Y ya sabéis que del amor al crimen hay solo un paso. Darlo o no puede cambiar muchas vidas. Pedro, comenzamos. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alba? Bueno, pues como decías, hoy traemos un caso, el de Ingrid Escamilla, que a mí personalmente me ha hecho reflexionar bastante estos últimos días por cómo se ha desarrollado, todo lo que ha pasado y bueno, como siempre lo vas a contar desde el mayor respeto posible pero bueno, particularmente vamos a intentar omitir detalles escabrosos por respeto a la familia y a sus seres queridos. Pero bueno, como decía, es un caso bastante impactante, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, voy a intentar omitir todo lo que pueda ser así un poco escabroso, porque tampoco creo que vaya a aportar nada en este caso. Y yo también he quedado muy impactado, ¿vale? Pero bueno, para contar este caso, primero vamos a conocer a las dos personas implicadas, o que son el centro de este caso, y después narraremos más en detalle los hechos. Vale. Ingrid Escamilla, que es la víctima en este caso, nació el 3 de octubre de 1994 en México, concretamente en Juan Galindo, Puebla. Es la menor de 5 hermanas junto con su hermana gemela Betsy. Uh-huh. Y era muy conocida en su localidad porque había ganado un certamen de belleza y además durante el terremoto que hubo en 2017, que sacudió México, pues ella estuvo muy involucrada en las labores de reconstrucción y era bastante conocida en su localidad. Además era una chica muy jovial, que le gustaban los viajes, los animales y la moda, y estaba muy presente en redes sociales. Porque de hecho, aparte de su cuenta personal, había abierto otra cuenta de Instagram, donde hablaba de belleza, de maquillaje, de moda. Uh-huh. Estaba titulada en Administración de Empresas Turísticas y tenía un posgrado en la Universidad de Puebla. Y bueno, durante su niñez, sus padres se acabaron divorciando y digamos que quien más se hizo cargo de las 5 hermanas fue su padre. Y en 2016 Ingrid y el resto de sus hermanas tuvieron un golpe muy importante, emocional, porque su padre acabó falleciendo y, como decía, pues había sido uno de los pilares de su vida. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, una vez que ya había terminado el posgrado y demás, sus estudios, comenzó a trabajar en el ayuntamiento de su localidad, y ahí es donde conoció a un compañero de trabajo que poco a poco acabó convirtiéndose en su pareja. Y él es Eric Robledo Rosas. Vale. Eric es un ingeniero civil que trabajaba en el mismo ayuntamiento, de hecho era de Juan Galindo también, igual que Ingrid, y era 21 años mayor que ella. ¿Cuántos años tenía Ingrid en el momento de los hechos? En el momento de los hechos Ingrid tenía 25 años. Vale. Lo que sabemos de Eric, aparte de que trabajaba con ella y se conocieron en el ayuntamiento, es que, según gente de su entorno, era un hombre de mal carácter. Por ejemplo, a él le gustaba mucho jugar a béisbol y jugaba a veces con conocidos, amigos y demás. Y era bastante probable que durante esos partidos él acabase forcejeando con alguien, discutiendo. O sea, digamos que era lo que aquí conocemos en España como un hombre de mecha corta. Uh-huh. Bastante proclive a discutir, a encenderse. Y luego, aparte de eso, claro, él era 21 años mayor. Por lo tanto, venía ya de otra relación, había estado casado y tenía 2 hijos. Y el menor de sus hijos ya tenía 15 años en el momento que suceden los hechos. ¿Vale? Y esto es bastante importante y define bastante bien cómo era Eric, porque en la demanda de separación la mujer lo que habla es de malos tratos otorgados a la familia. Que no quiere decir físicos, pero sí que pues... Vale, de cualquier tipo, sí. Claro, o sea, discusiones, un tipo mal encarado, que ciertamente tóxico para sus hijos. Vale. O sea, esa relación ya fue mal. Y aparte de eso, también le puso una demanda por violencia doméstica. Vale. Y aquí hay un dato que, puede ser relevante porque el día de los hechos vamos a ver que el hijo estaba presente, pero es que el hijo menor encima tenía autismo. Vale. O sea que,
Esto también hay que tenerlo en cuenta en este caso, ¿vale? Como decía, ellos se conocen en su localidad, comienzan a salir y hay un momento determinado en el que Eric se va a Ciudad de México a vivir. Con la idea de que Ingrid vaya con él, ¿vale? Y esto lo que cuentan los vecinos es que él llega antes a la casa que compartían y unos meses, un tiempo después, Ingrid acaba dejando su trabajo en el ayuntamiento y se muda con él, ¿vale? Y aquí lo que sí que cuenta la gente que convivía con ellos en el mismo edificio es que era muy habitual las peleas, muchas voces, discusiones elevadas de tono, incluso golpes. Era muy 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 frecuente. También cuentan que Ingrid prácticamente no salía de casa. O sea, los vecinos no la veían por allí. Sí que estaba muy, muy activa en redes sociales. Pero ella en el ayuntamiento trabajaba de manera presencial, o sea que sí que se desplazaría a su puesto de trabajo. No, cuando se va a Ciudad de México lo deja. Vale. O sea, ella renuncia a su empleo y se van a Ciudad de México. Vale. Y como digo, ella estaba muy presente en redes sociales. Y ya sabemos cómo son las redes sociales. O sea, normalmente la gente pues pone el lado amable de su vida, pues todo eran pues fotos por donde ella salía sonriendo, posando. Le gustaba mucho la moda, o sea que entiendo que también tenía fotos pues con distintos modelos o maquillaje. Pero también es cierto que en algunos puntos, como todo en la vida, pues no puedes maquillar toda tu vida. Total. O sea, hay siempre algún día de bajón o un día que has discutido más de la cuenta y te sientes mal y acabas poniendo algún tipo de publicación, ¿vale? Y por ejemplo hay un post que puso en Twitter el 10 de agosto de 2018, que bueno, es un año y medio antes del suceso, donde viene a decir ojalá desapareciese y así se acabaría todo, o así se acaba todo. Es una frase bastante... Es la típica frase pues que dice a alguien que ha tenido pues es un mal día o lleva varios días que pues intuyo yo que sé había discutido, se encontraba mal. O sea, todo esto al final es para hacernos un poco la idea de qué tipo de relación tenían. O sea, una relación... Que no todo era perfecto como hacía ver... Un poco tóxica o bastante tóxica, ¿vale? De hecho, también lo que acaban contando es que hay un día en el que ella llega a ir a denunciar a Eric. Entiendo que por violencia doméstica. Lo que pasa que, como muchas veces, pues no llega a ratificar esa denuncia. Vale. Por lo tanto, eso se queda ahí y no va a más. Y también lo que cuentan los vecinos es que unos días antes de los hechos que vamos a narrar, tuvieron que ir patrullas de policía y de bomberos porque Ingrid subió a la azotea y amenazaba con saltar. Entonces, bueno, al final va allí la policía, los bomberos, acaban haciendo una mediación, hablan con ella y consiguen convencerla de que esos pensamientos que estaba teniendo no tenía que revertirlos, que no era lo mejor que podía pasar para ella, que reflexionase y al final consiguen que ella no acabe haciendo lo que en teoría quería hacer, ¿vale? Y una vez que conocemos esto... Pero y eso quedó en nada, o sea, la persuadieron, no lleva... Sí, pues bueno, pues quedó en nada, o sea, al final hicieron ese tipo de actuación, entiendo que ahí no hubo ningún otro tipo de actuación que intentase determinar por qué ella había llegado a esa situación. Claro, esa determinación. Que esto muchas veces pasa. Claro, por eso mi pregunta. O sea, al final van allí, actúan, evitan lo que tienen que evitar y... Sí, no se analiza que todo tiene un porqué, en realidad, pero bueno, sí. Claro, lo típico, falta de medios, falta de, no sé, de interés o lo que sea. Sí. Era una llamada de auxilio que si lo vemos pasado el tiempo, a lo mejor, si se hubiese atendido de otra manera, pues esto... Claro, por eso. Vale. Esto los hechos no hubiesen ocurrido. Vale, pero bueno, una vez que ya conocemos, hemos de alguna manera encuadrado las dos personalidades, el tipo de relación que tenían, la relación anterior de Eric, que me parece también muy relevante. Sí, o sea, ya había caldo de cultivo aquí. Sí. Vamos a ir al 9 de febrero del 2020, que es el día de los hechos. Vale. Y aquí quiero ser muy claro porque la narración de los hechos o lo que conocemos de los hechos viene de boca de Eric, evidentemente. Por tanto, puede haber algún tipo de sesgo, puede haber sí, sesgo está bien dicho, claro. Sí, sesgo. Sí. Puede haber cierta parte de los hechos que no lo sepamos y que nunca se sepan. Se estén omitiendo... Claro, porque al final quien lo cuenta es Eric porque Ingrid no puede. Vale.
Y aquí lo que cuenta Eric es que él llega a su casa y llega en un estado de embriaguez. O sea, había bebido, continúa bebiendo, y esto debía ser uno de las discusiones típicas de esa pareja, porque lo que él dice es que Ingrid le empieza a increpar y le dice pues lo típico, ¿no? Oye, ya habíamos hablado de esto, te estás pasando otra vez, me habías dicho que no ibas a beber tanto, siempre estás igual, luego ya sabes lo que pasa, sabes cómo te pones. Empiezan a tener una discrepancia, un intercambio de palabras, y según Eric, Ingrid acaba cogiendo un cuchillo de cocina y le acaba diciendo que se lo va a clavar. Y él le dice, haz lo que tengas que hacer, hazlo de una vez, si es lo que quieres, hazlo, clávamelo. Y en mitad de esa discusión, él forcejea con ella y le arrebata el cuchillo. Y entonces acaba con su vida. Y después, lo que hace es, comienza a intentar extraer parte de sus órganos, a intentar mutilar el cuerpo y a lanzarlo por el retrete. O sea, deshacerse del cuerpo. Cuando ve que eso no lo consigue, lo que hace es que lo empieza a meter en bolsas de basura y lo intenta llevar a un contenedor. Y así pasan varias horas, pero ve que no puede deshacerse del cuerpo y entonces acabará llamando a su exmujer y le cuenta lo que ha hecho. Y aquí hay un dato que os comentaba antes, muy importante, y es que su hijo, que tiene autismo y tiene 15 años, estaba presente en el domicilio. Entonces, claro, la mujer, aparte de lo que le está contando, piensa en su hijo y lo que hace es llamar a la policía. En cuanto cuelga, llama a la policía. Obviamente. La policía va, Eric les abre la puerta y lo que se encuentran es a Eric con la cabeza vendada, con mucha sangre por el suelo, se encuentra en el cadáver y bueno, enseguida confiesa los hechos y le preguntan que por qué tanta sangre y él dice que es porque su mujer le había dado un golpe en la cabeza y le había hecho una herida y que toda la sangre es por eso. Pero bueno, realmente era por lo que él había hecho. O sea, se había hecho la capelina él solo, de la cabeza y todo. O sea, para intentar... Claro, es que esto fueron horas. O sea, él durante horas estuvo ahí intentando deshacerse del cuerpo y fueron varias horas. Vale. Y aquí lo que ocurre es que este caso se va a viralizar. Y va a tener una repercusión brutal en la sociedad mexicana por 3 motivos. El primero, porque el caso es espeluznante. Y además de eso, es que es un feminicidio dentro de una larga lista de feminicidios. O sea, la sociedad ya había un caldo de cultivo, había un desgaste tremendo, muchas reivindicaciones, y esto no viene a ser nada más que otro caso más. Uno más, sí. Uno más que a un vaso que ya está muy, muy, muy lleno. Totalmente. Pero el segundo punto muy importante es que en los periódicos, o en muchos periódicos, aparecen fotos del cadáver. Que totalmente innecesario, ¿eh? Sí, o sea, gente que fue a inspeccionar el domicilio, que hizo fotos porque evidentemente tú como policía tienes que hacer un levantamiento del cadáver, tienes que hacer una serie de fotografías del lugar, porque luego cuando vayas a una sede judicial todo eso son pruebas, o sea, eso hay que hacerlo, pero se filtran a los medios y los medios en un papel tremendamente amarillista lo que hacen es ponerlo en portadas, ponerlo por todos los lados y se filtra a la ciudadanía. Entonces, claro, imaginemos todas las amigas de Ingrid, la familia, ya es que me parece, todos sus conocidos viendo esas fotos tremendas, porque encima era un cuerpo que no era un cuerpo simplemente, sí, que no era un cuerpo sin vida, sin más, era un cuerpo que había sido manipulado, sí, eso es de manera dantesca. Entonces me parece, eso incendió muchísimo a la gente y además es que se viralizó muchísimo, porque claro, otro de los problemas es no solamente los periódicos las muestran, es que hay gente que las coge y las difunde en redes. Ya es que el ser humano somos bastante... Claro, ya sabemos que hay una parte que es tremendo. Y luego además la policía, un poco también como para lavarse, como para, no sé, pensaba que hacía algo bueno, acaba difundiendo un vídeo en el que Eric sale dentro de un coche de patrulla de policía con el torso desnudo, la cabeza vendada y sale dando, bueno, él estaba lleno de sangre seca y dando su versión de lo que había pasado, contando su versión de los hechos. Cómo había pasado todo, que ella le había increpado, claro, eso también se filtra. Entonces, estos 3 puntos unidos a todo lo que comentábamos de todos estos feminicidios y cómo estaba ya la sociedad muy, muy saturada, hace que se hagan muchísimas manifestaciones y que haya mucha presión popular. Claro. Debido a esa presión, se acaba abriendo una investigación contra los 6 primeros funcionarios que llegaron al domicilio
para ver quién lo había filtrado. Hombre, es que evidentemente está claro que no se hicieron las cosas bien, porque tú llegas a la escena de un crimen, o sea, no soy policía ni mucho menos, pero entiendo que tendrás que tener una limitación de qué personas entran ahí y realmente si se han filtrado unas imágenes de lo sucedido, o bien la gente que ha entrado ahí a, pues eso, a la escena del crimen, la primera persona, o bien has dejado entrar gente ahí que a saber quién ha hecho esas imágenes. Bueno, ¿no? al final esa investigación acaba dando en 2020 en diciembre del 2020 con el autor de la filtración, que era un policía. O sea, Claro, claro. no es que dejasen entrar a gente que no tenía que entrar. Un propio policía había hecho es que la gente que había entrado, al final ya sabemos cómo es este tipo de situaciones. O sea, siempre hay algún policía que tiene algún amigo periodista que le ayuda, porque ya sabemos esa relación, ¿no? Se ve mucho en las películas. Sí, total. Y supongo que la vida real es así. O sea, el periodista necesita la información de la policía para publicar noticias, pero a la vez la policía también se vale de el trabajo periodístico para conseguir alguna pista, alguna confesión. Sí, la cosa es aquí donde queda la humanidad de... Claro, que pasa que esto no es dar un chascarrillo o algo así, es que esto son unas imágenes que es ya amarillismo puro y duro. Y bueno, como decía, claro, cuando se filtraron todas esas imágenes, en las redes sociales se llenaron de esas fotografías asociadas a ese nombre, ¿no? A Ingrid Escamilla. Entonces lo que quiso hacer la ciudadanía es un reto, ¿no? El Ingrid Escamilla Challenge, que trataba de paliar esas informaciones y de alguna manera intentar volver a blanquear el nombre de Ingrid. Entonces lo que se propusieron es que la gente subiese el nombre de Ingrid asociado a fotos del campo, paisajes, flores. Imágenes limpias para tratar de que cuando se hiciesen búsquedas en los buscadores con su nombre, lo primero que saliese no fuesen esas imágenes que nadie quería ver. Qué bien. Y bueno, mientras al funeral de Ingrid acudieron unas 300 personas, mientras tanto, pues Eric estaba entrando en prisión preventiva, donde tuvieron que evaluarlo porque además de esto que había realizado tan escabroso, él iba diciendo que tenía intención de quitarse la vida. Entonces... Lástima que no lo hubiese hecho antes que hacerse el... Sí, bueno, la verdad que sí, si lo hubiese hecho antes, pues todo el mundo hubiese salido ganando. Pero bueno, tuvieron que evaluarlo para ver si le tenían que medicar o bueno, darle algún tipo de tratamiento que evitase esos pensamientos que tenía. Y bueno, como decía que esto tenía tanta repercusión, y muestra de ello es que el fiscal general tuvo que dar una rueda de prensa junto al presidente del país, a López Obrador, para hablar de este tema y de los feminicidios, porque en esa rueda de prensa lo que acaban admitiendo es que en los últimos 5 años los feminicidios habían crecido un 137%. Es una barbaridad. Qué barbaridad. O sea, esto lo que deja a las claras es cómo estaba esa sociedad de harta, porque el 137 son las cifras oficiales, pero siempre sabemos que hay muchas cifras por ahí sueltas de casos que no se sabe qué ha pasado, desapariciones, o sea... Totalmente. Ya deja muy claro que aquí la sociedad estaba muy saturada. Y luego, aparte de eso, también en esa rueda de prensa, y esto fue bastante peculiar y tuvo mucha controversia, ellos lo que dijeron es que estaban estudiando quitar la tipificación de feminicidio porque, según ellos, había que demostrar o había que aportar una serie de pruebas que hacía que los casos se dilatasen y que incluso fuesen muy difíciles en sede judicial de demostrar que había sido un feminicidio. Como decía, hubo muchas manifestaciones y, por ejemplo, el día 14 de febrero de 2020 hubo una concentración a las puertas de un famoso medio de comunicación de estos que habían difundido las imágenes, que acabó, pues aparte de disturbios, es que se acabó quemando uno de los vehículos de ese medio. O sea que la gente se empezó a mover y había mucha indignación. No defiendo eso, pero bueno, que entiendo que la gente estaba bastante harta de... Sí, mucha indignación. Y bueno, todo esto, como decía, al final acabó transformando también. Este caso tuvo su trascendencia y sirvió para transformar la sociedad. Porque, por ejemplo, un año después de la muerte de Ingrid, el Congreso de Ciudad de México aprobó lo que se llamó la Ley Ingrid. ¿Qué consiste? ¿Vale? Que lo que pretendía era sancionar a personas que filtrasen a medios de comunicación o a civiles fotografías, vídeos o audios que tuviesen que ver con procesos legales en activo, que estuviesen abiertos. ¿Vale? Y la sentencia que se podía, o lo que se podía pedir, era entre 2 y 6 años de cárcel, aparte de una sanción económica. Genial.
¿vale? Y en marzo de 2022 esto también llega a la Cámara de Diputados de la República. O sea, esto empieza en Ciudad de México, pero como digo, es que tiene un gran calado social. Sí. Y ahí se aprobó por mayoría la reforma del artículo 225 del Código Penal Federal, que lo que dispuso era que se pidiesen penas de 4 a 10 años de prisión para los que difundiesen fotografías, vídeos o audios relacionados con casos judiciales. ¿Vale? Y bueno, una vez que, como digo, este caso estaba bastante dado, por así decirlo, o sea, se sabía quién había sido y todo lo que había ocurrido. Claro. Lo que pasa que el juicio a Eric pues se dilató mucho en el tiempo y tuvo muchos problemas para arrancar. Ya justo la época, o sea, el año. Sí, el año no era muy bueno por lo que todos ya sabemos, pero aparte de eso es que ya sabemos que este tipo de dilaciones en los juicios y en las causas, aparte de que se siga hablando mucho de ello en medios, en redes, el caso digamos que siga abierto, porque aunque esté muy claro quién ha sido, y más o menos intuyas que va a haber una condena, que el caso no se cierre, que no haya una condena firme, que esa persona no esté en prisión o demás, aunque estuviese en preventiva, no deja nada más que de revictimizar a las familias. Total. Que sigan sufriendo porque sí, que se dilate el dolor. No se cierra el caso, o sea, el caso sigue ahí hasta que no se termina la última apelación y es ya condena firme, incluso a veces, dependiendo de la condena, también se puede seguir sufriendo, pero digamos que se sigue siendo problemático para las familias, ¿no? Y en este caso, es que claro, era el año del COVID, ¿no? Entonces eso ya, entre que se establecían las medidas y demás, ya provocaba problemas. Después hubo muchos obstáculos por parte de Eric y de su defensa. Eric también cambió varias veces de abogado. Cada vez que cambias de abogado tiene que haber un tiempo para que el abogado pueda ejercer. Porque claro, tú no puedes de repente un día, aunque sea un caso famoso, no sabes todo lo que hay en el caso. Entonces si yo cambio de abogado y de repente mañana es el juicio, ese abogado ¿con qué va al juicio? No, o sea, se necesita un tiempo, ¿vale? Y además de eso es que la fiscalía no presentó todas las pruebas en el tiempo demandado. Por lo tanto, todo esto fue ya, como digo, problemático. Y aunque decía que la familia, o sea, los padres de Ingrid se habían separado y la madre quizá tuvo un papel menos relevante durante la adolescencia de Ingrid, porque las hijas se quedaron con el padre, sí que tuvo un papel muy relevante durante el proceso. Porque aparte de que testificó junto a las hermanas de Ingrid, es que se reunió con el fiscal general de Ciudad de México para mostrar su disconformidad con todos estos plazos que se estaban dando en el procedimiento y también se quejó porque no habían recibido la ayuda psicológica que ella consideraba que era necesario en ese caso. Hombre, por totalmente. todo lo que había pasado. Sí. Y bueno, sabiendo esto, pues el día 12 de octubre, que se tenía que haber conocido el 12 de octubre de 2022, que se tenía que haber conocido la sentencia. No, es que el día 12 se tiene que conocer la sentencia, pero vale. Hay un receso porque, bueno, fue muy largo, hubo una serie de complicaciones que se alargó el tiempo y el juez acabó haciendo un receso hasta el día siguiente para dictar la sentencia. O sea, imaginemos, también eso telita. Sí. Y finalmente, el 13 de octubre, se acaba dictando sentencia y es condenado Eric a 70 años de prisión, que es la pena máxima. Y era la primera vez que se imponía, esto fue importante, porque era la primera vez que se imponía pena máxima en México desde que se había reformado en 2016. Y el juez argumentó que había elementos de prueba contundentes y además estableció 610.100 pesos de indemnización. ¿Vale? Y una vez que ya conocemos el caso, me gustaría finalizar con unas declaraciones de la madre que hizo tras la sentencia a 70 años del culpable. Vale. Que es que fue un camino largo el que tuvimos que recorrer mis hijas y yo, en audiencia tras audiencia, y ver que el caso se iba extendiendo. Había veces que sentíamos que la justicia no iba a llegar. Pero la justicia acabó llegando, Eric fue condenado a 70 años, y este caso, que impactó tantísimo a la ciudadanía mexicana, acabó significando un cambio legislativo para que esto que ocurrió con el cuerpo y con la memoria de Ingrid, al menos no vuelva a suceder, o si vuelve a suceder, que las penas y que la gente sepa que hay unas penas grandes para este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos, y que esto no intentemos, o que intenten entre todos, que esto no vuelva a ocurrir. Sí. Bueno, yo creo que ninguna sentencia hace justicia a una víctima, eso por descontado, pero bueno, creo que la sociedad civil de México se levantó y luchó por la memoria de Ingrid, y esto hizo que incluso se creara una ley con su propio nombre,
para intentar que esto no volviese a ocurrir. Y bueno, pues como decía al principio, esto es un caso que nos ha conmovido bastante. No sé qué opináis vosotros y bueno, nos gustaría saberlo y que nos lo dejaseis en comentarios. Muchas gracias por escucharnos, cómplices. Esto ha sido el caso de Ingrid Escamilla. Cómplices, aquí la pareja se despide, pero recordad que los investigadores nunca descansan. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu huella con un like antes de irte de la escena del crimen. Acompáñanos en Instagram, YouTube y Spotify y recuerda suscribirte para no perderte ningún caso. Esto fue Pareja en Crime. Hasta el próximo crimen.